Hola, saludos y bendiciones, bienvenidos a este ya 10º episodio de este livecast, de este podcast llamado Clear. Bienvenidos una vez más. El día de hoy estaremos viendo un episodio llamado De la compasión a la acción. Pero debido a que nos encontramos en Semana Santa y para hablar de manera puntual, ya que este podcast tiene un episodio semanal, vamos a enfocarnos un poquito más en esta temporada, de este momento épico que sucede cuando Jesús estaba en la cruz y el significado de la muerte de Cristo. ¿Qué estaba sucediendo realmente en esa cruz con este Dios de carne y hueso? Seguimos con la misma serie, pero enfocados más en estos capítulos que tienen que ver. En este próximo capítulo también vamos a estar hablando acerca de lo que ha sucedido y qué podemos hacer posteriormente a eso. Se supone que debiésemos tenerlo claro, pero así como cuando salimos de la universidad, dices, ahora estoy preparado para trabajar, y lo que parecía muy claro en la universidad ya no es tan claro a la hora de trabajar, sino hasta el momento que se practica realmente cuando uno se compromete. Entonces, todos hemos visto escenas dramatizadas de la muerte de Cristo. De hecho, una de las más impactantes es la que hizo Mel Gibson con La Pasión de Cristo, que vaya, que es tan impactante que hubo gente en la sala de cine que sufrió un paro cardíaco y falleció. Bueno, nada más me enteré de un caso, afortunadamente, pero fue tanto el impacto que tuvo en esta mujer que ella sufrió un infarto, yo creo, de toda la tensión que se llegó a vivir en esas escenas, que aún siguen siendo pues una parte nada más acercada a lo que realmente sufrió Jesús en ese momento. Sin embargo, detrás del telón donde está todo sucediendo, estaban también sucediendo cosas detrás, como que nadie había podido dramatizar nunca, algo que alguien nunca pudo hacer, y que representan lo que en realidad estaba pasando más allá de solo ver esa escena, solo ver sufrimientos físicos. No estoy minimizándolo, pero eso es lo que los ojos de la mayoría de los presentes podían observar únicamente. Pero vamos a entrar en materia. Veamos dos de esas escenas, ya que en la cruz Jesús fue hecho pecado a causa mía y a causa tuya, y eso lo encierra 2 de Corintios 5:21. Cada vez que nosotros estemos hablando de la parte bíblica, me gustaría siempre entrar en esta parte de leer exactamente el capítulo, qué es lo que dice, y mientras lo estoy acomodando, vamos a dar con el punto importante. 2 de Corintios 5:21 te decía, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces fue hecho pecado Jesús por ti y por mí. El pasaje es uno de los más misteriosos de este Nuevo Testamento, y como parte de la reconciliación del mundo con Dios, hubo que traer a alguien que pagara por esta situación. Era una deuda, sí o sí. Entonces, ¿qué hizo? Trató a Cristo como pecador, aunque nunca pecó. Lo afirma y lo reafirma la palabra de Dios. Literalmente, el texto original dice que lo hizo pecado. Esto no significa que Cristo se hizo pecador. Cabe mencionar esto. Y ojo, lo hizo pecado. Esto no significa que él también haya dejado de ser santo. Lo que significa es que legalmente lo convirtió Dios en un receptor de la culpa de los pecados de toda la humanidad. Y aquí es donde entramos tú y yo. Toda nuestra culpa fue como castigo sobre él. Y es por eso que el Padre apartó su rostro de él cuando estaba en la cruz, puesto que en ese momento Cristo era el responsable legal por todo eso, toda esa miseria, todo ese horror, todo lo que implicaba el pecado y el castigo que implicaba también el dolor. El trato propuesto por Dios a la luz de 2 de Corintios 5:21, que recién lo leímos, fue
que Cristo llevó los pecados de la humanidad sobre sí mismo. Y a la vez, Dios otorgó la justicia de Cristo a los seres humanos por la fe. Qué profundo amor. Pero necesitamos saber que para poder creer, pues necesitamos fe. No nada más se trata de decir, ok, me gusta la historia, sino necesito involucrarme, necesito decir, tengo fe en que Jesús murió, creo en el Señor Jesucristo, que pagó por todos mis pecados, y yo quiero vivir una vida que dé un fruto de acuerdo al agradecimiento que tengo. Esto es a lo que voy. Todo esto fue observado solamente en el mundo. Bueno, más bien, no solamente en la tierra, sino también lo observaron ángeles, lo observaron demonios, el mismo diablo lo observó. Dios mismo, el mayor de todos, estaba siendo testigo de este increíble acto a la luz humana, a la luz de los ojos humanos, de horror, de fracaso, de miseria. Dios estaba viendo un acto de amor y justicia y cómo estaba triunfando el bien sobre el mal. En la cruz Jesús triunfó sobre los enemigos espirituales. Vamos, aquí no estamos hablando de esos enemigos que de repente te topas y ya no te hablas con ellos y se vuelven tus enemigos. No. Estamos hablando de principados y potestades. El pasaje de Colosenses 2, 14 y 15, antes de continuar, recuerda que vamos a estar leyendo estos pasajes. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, dice lo siguiente: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, como diciendo, este es el trofeo, aquí están todos aquellos que te acusaban, ya no te van a acusar más, he triunfado sobre ellos. Vaya, me emociono con esto. El verso 14 y 15 afirma que en la cruz sucedieron tres cosas que nadie vio en ese momento, además de ver una persona sufriendo, algunos sintiendo lástima, otros burlándose. Y de esas tres cosas vamos a comenzar. La primera, el documento legal o la deuda o el pagaré, como lo quieras ver, que atestiguaba nuestra deuda definitiva por causa de nuestro pecado, ha sido cancelada, fue anulada y fue clavada en la cruz. En otras palabras, el castigo por el pecado quedó sin ningún efecto sobre nosotros, ya que la muerte de Cristo cumplió con el juicio por la maldad. Se derramó sangre. Ahora, por la fe accedemos a ese beneficio único. Vuelvo a repetir, necesitamos creer de lo que se está afirmando en la Biblia. Yo creo en esto, yo creo en ese hombre que es Dios 100%, que se vino a ser igual a mí, se autolimitó y murió por mis pecados y ahora me ofrece una vida eterna. Te decía que son tres cosas que destacan. La segunda es que Jesús desarmó a los principados y potestades, es decir, los enemigos espirituales como el diablo, los demonios, que siempre y hasta la fecha pretenden acusar, destruir. ¿Y cómo los desarmó? Bueno, cuando Él llevó los pecados de todos nosotros, eliminó la razón que justificaba la acusación. Por lo tanto, cada vez que el diablo acusa a uno de los escogidos de Dios, se le recuerda el sacrificio de Cristo y la acusación queda sin efecto. Y esto es maravilloso. Ahora, no es una licencia para pecar, no es permisividad de decir, bueno, pórtate como tú quieras y total, ni modo que Dios no te perdone. En realidad no está diciendo eso. Nosotros, como con nuestro agradecimiento, debemos, una vez más repito, dar ese fruto de que realmente estamos completamente rendidos a los pies de Cristo porque le debemos la vida completa.
Tercer punto, Jesús exhibió públicamente a los enemigos como derrotados, y el pasaje incluso hace referencia a un desfile triunfal, como un desfile triunfal de Jesús. Como era costumbre que los generales en años anteriores, los generales romanos entraban a la ciudad trayendo como muestra de su victoria a los soldados del ejército conquistado en la batalla. Y eso es lo mismo que hizo Jesús con Satanás y sus huestes. Ante todo el universo fueron expuestos como derrotados, como fracasados. Su plan se vino abajo. Su plan en contra de Dios, de sus hijos, fue deshecho cuando Jesús dio su último respiro en la cruz, posterior a haber dicho: consumado es. La cruz es un sitio de victoria. Y me acuerdo mucho de la película, a mí me gusta mucho la película de Mulan, cuando los hunos invaden China y hacen ahí un mini ejército huno y por alguna razón triunfan y demás. Cuando van ya llegando de regreso a la ciudad, entran como desfile, y dije, precisamente es eso, el desfile significaba hemos triunfado. Entonces vamos más adelante, vamos a hablar de algo más práctico que podemos implementar de estas verdades que acabamos de exponer. Es un episodio corto, pero poderoso. Siempre que hablamos de la cruz, hablamos de lo que significa para nosotros. Hay un himno que dice: oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y es que toda la gloria y honra siempre es para Dios. Quiero dejarte últimos 3 puntos prácticos. Punto número 1, el sacrificio de Jesús es la demostración máxima del amor y la gracia del Señor. Por favor, no comparemos ninguna demostración pasajera de amor humano con este amor inefable. No es lo mismo. Punto número 2, cada día, vuelvo a repetir, mostremos nuestra gratitud por lo que ha hecho Jesús en nosotros. Aunque no lo merecíamos, Él se encargó de brindarnos la salvación por medio del mayor sacrificio que el universo haya conocido. Que la gloria solo sea para el Señor. Y último punto número 3, lo que Cristo hizo por nosotros debe conducirnos a un compromiso. ¿Un compromiso qué? Un compromiso exclusivo, en totalidad a Él. Todos nuestros actos, pensamientos, planes, proyectos deben ser rendidos ante aquel que dio su vida por ti y por mí. Somos comprados por el Altísimo y a precio muy alto, a precio de la muerte del Hijo de Dios. Entonces, literalmente le pertenecemos. Lo menos que debemos hacer es rendir nuestra vida completamente a Él. Antes de terminar, quiero hablar acerca de Corintios 6, el verso 20 nada más. Le doy lectura. Dice aquí, 19 y 20. Fíjate, me encanta cómo dice el 18, y esto lo dejo que sea de bendición para todos. Huyan del pecado sexual, verso 18. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Verso 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y por último, verso 20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta es la última parte de este episodio, de lo que estaba sucediendo realmente en la cruz. No solo puedes ver a un hombre agonizando, sufriendo mucho dolor, a alguien que dices, híjole, lo hizo bien, pero al final de cuentas triunfó el mal. No. Estamos viendo la mayor victoria que ha habido sobre la faz de la tierra, donde triunfa el bien sobre el mal, y este Salvador exhibe públicamente a los principados y potestades diciendo: miren, aquí los tengo, ya no deben nada, yo di mi vida por ustedes, ahora vivan una vida que me agrade. Esto es importante.
Gracias por acompañarnos en este capítulo, en este episodio. Como te decía, vamos a estar hablando este episodio y el próximo de algo referente a esta semana, que es la Semana Mayor, donde recordamos lo que Jesús ha hecho, pero solamente es recordar, lo vivimos todo el tiempo. Y de esto se trata la vida cristiana, vivir como Cristo y también imitar a Cristo a diario. Bendiciones, nos vemos el próximo episodio. Cuídate mucho y disfruta este tiempo de vacaciones.